Bueno, David, la hora del botijo. Sí, efectivamente. Sí, bueno. Venga, sección de cómo funcionan las cosas. Sí, bueno, en esta sección lo que solemos es intentar explicar un poco cómo funcionan cosas de uso bastante habitual, en los cuales pues conocemos el manejo, pero no a veces los intríngulis de, digamos, de cómo funciona, ¿no? Vemos un poco desde fuera la utilidad, pero no desconocemos el funcionamiento real. De hecho, casi todo, ¿verdad? La mayoría de las cosas que utilizamos, la verdad que no sabemos cómo funciona y a veces... ¿Y por qué los que somos un poco frikis sabemos cómo funcionan la mayoría de los cacharros y luego los más básicos y los que tenemos de toda la vida no sabemos cómo funcionan? Por ejemplo, yo estoy seguro que Andy, ¿sabe cómo funciona una lavadora por dentro? Pues básicamente se trata de marear la ropa, ¿no? ¿Ve? De darle vueltas. A mí me pregunta y me pasa igual. Con Y a Rodolfo detalle. lo mismo. Ahora, pregúntale cómo funciona cualquier aplicación, cualquier GPS, dispositivo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Somos unos frikis demasiado modernos. Sí, bueno, es que la mayoría, si apartamos la parte electrónica de control, digamos, de los aparatos que tenemos, los principios físicos y mecánicos son unos que ya lleva depurando la raza humana desde hace miles de años. Lo que pasa es que luego es como la punta, digamos, la tecnología de vanguardia de una cosa tan evidente como puede ser la rueda o Sí, un sí, engranaje, sí. ¿no? Pero la verdad es que lo utilizamos, luego es cierto que regulamos a nivel de electrónico, que es de las pocas cosas que más, digamos, más modernas de lo que hay, pero se basan todo en principios físico-mecánicos casi todos. Bueno, pues hablemos de esos principios para descubrir cómo funcionan los frigoríficos, congeladores o incluso aparatos de aire acondicionado, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso se basan generalmente en un fluido que lo que hace es aprovechar su capacidad de cambio tanto de fase como de absorción o entrega de temperatura, es decir, cualquier tipo de gas o líquido. Y para ello lo que se utiliza en prácticamente muchos mecanismos, mismamente en cualquier intercambiador de calor, cualquier tipo de mecanismo en el que lo que utilizamos es transferencia, nos basamos en que el coeficiente de transmisión de un gas o de un líquido pues es mucho mayor que el de un sólido. Entonces lo que utilizamos es justamente, por un lado, las capacidades físico-químicas de un líquido, y justamente lo que utilizamos son elementos o digamos compuestos que lo que hagan es tengan justamente cambios o bien de fase o de líquido a sólido, sólido o líquido a gas, que justamente cambien en la fase en un ámbito de temperaturas que sean para nosotros las necesarias. Más o menos así. Es ¿Tú decir, has comprendido algo? Eso te iba a preguntar, Andy. Yo iba a preguntar, ¿os he enterado? Bueno, más Vamos, o menos. empecemos por el principio. Y No, es, digamos ¿por que- qué dentro de un frigorífico, de una nevera o de un aparato de aire acondicionado, incluido el de la casa o el del coche, Sí. hay gas? Ajá. Bueno, así. Pues vamos, ¿por qué gas? Utilizamos bueno, realmente depende a ver, no hay nada que sea gas, es decir, si es ese elemento que comentas tú que es gas. Hombre, siempre Lo- dicen, se ha quedado Gas refrigerante o algo Sí, así. sí, pero eso, no, exacto, lo sí. típico, oye, que se ha Hay que quedado cambiarlo. hay que meterle... Sí, bueno, son compuestos, como se comentaba, es que son compuestos químicos añadidos con ciertos, a veces son con alcoholes. Lo que utilizan normalmente son componentes químicos que lo que utilizan es, se aprovecha que su cambio de, por decir de fase, de cambiar de sólido a gas o a líquido, esté en un ámbito de temperaturas en el que a nosotros nos es interesante, digamos, ¿vale? Porque si cogemos agua, lógicamente el agua, dependiendo de la presión y la temperatura, es cierto que, como digamos que hierve a 100 grados, pero disminuyendo la presión puede hervir a menos, pero... Sí, hay que decir que la temperatura de ebullición o de paso de líquido a gaseoso depende también de la presión, ¿no? Sí, exacto. sí, Entonces, sí. a mayor presión, Normalmente los ensayos se hacen a una atmósfera que es más o menos Sí, al nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, una presión normal de, digamos, una presión en condiciones controladas. Quiere decir que aumentando la presión herviría peor y disminuyendo la presión, pues lógicamente tendría una mayor capacidad volátil. quiere decir que cuando un líquido comprimido, es decir, mejor dicho, un gas que se comprime a líquido con muchísima presión, cuando se libera, Sí. produce frío. O digamos, ejemplo, los cargadores de los mecheros, que llevan un líquido. El butano ese siempre está frío. ¿Verdad? Cuando le cargas el mechero, si te descuidas, te congelas los dedos. Sí, eso es cierto. Sí. Entonces, ahí se basa Sí. en ese proceso. Sí, ahí justamente en una de las partes del proceso de utilización de un ciclo de un refrigerante, que es lo contrario de un ciclo de calentamiento, lo contrario sí. que podría ser, me refiero, se utiliza justamente ese tipo de zona, de un estrangulador que se llama, o bien que es, dependiendo en qué dirección lo utilices, lo que hace es o bien aumenta o bien disminuye una sección, con lo cual permite que el fluido que está corriendo por dentro pues se expanda o se contraiga. Y al expandirse, Y al expandirse lo que hace es, normalmente, al expandirse se convierte en un gas, pero baja la temperatura, puesto que baja la energía. Entonces lo que haces es, digamos, el ciclo de una nevera, de un refrigerador, es, por un lado, tienes un compresor, que lo que hace es, un compresor... Comprimir. comprime, exactamente. Aumenta la temperatura y además aumenta la temperatura de un gas.
lo que hacemos O nosotros... sea, al comprimir aumenta la temperatura. Sí, al comprimir siempre aumenta la temperatura. Sí, Y antes dependiendo... comprimir se libera. Siempre lo que haces es, tú todo lo que sea en un sistema, tú siempre que le incrementes la energía, y al pasar por un compresor tú le estás dando Energía. aunque sea cinética de las partículas, lo que hace es aumentar su energía como elemento. Al aumentar la energía como elemento puede hacer pues distintos tipos de reacciones. Una de ellas, lógicamente, es al tener más energía aumentar la temperatura. Es el primero. Entonces, si partimos del compresor, lo que hace es, en un serpentín, que es el que está por detrás de la nevera, lo que hace son esas rejillas que hay traseras. Y que está bastante caliente, sobre todo a la salida. Y es porque al meterle la presión del compresor, lo que hacemos es que el gas coge temperatura. Entonces lo que haces luego, lo que hacemos es por atrás, lo que hacemos es, a esa temperatura es gas, luego no puede ser líquido, ¿vale? A esa temperatura todavía gas. Sí. Exactamente. En ese serpentín de atrás lo que hacemos es ponerle en contacto con la temperatura ambiente, que puede ser unos 20, 25, 18, 15, depende del 40 es mala. o si lo tienes en exacto. Ahí entonces el rendimiento baja, por eso, porque no enfría. Y si lo pones en un sitio donde haga más frío, pues lógicamente enfría más rápido. Lo que hacemos justamente en ese punto es que se licúa. Ese gas con esa energía, al entregar energía al ambiente, que suele estar siempre a menor temperatura, lo que hace es licuarse. A partir de la final del serpentín, lo que hacemos es pasarle por una válvula que más que de estrangulamiento es de expansión, es decir, podría ser estrangulamiento si fuera hacia alguna sección menor, pero al ser una sección mayor, lo que hacemos es que se convierte nuevamente en un gas frío. Un gas muy frío. Por esa propiedad de que cuando un gas pasa de líquido le permitimos a eso, libera. Teniendo en cuenta que por atrás lo que ha hecho es perder toda la energía, lo teníamos un fluido a una cierta temperatura. Al permitirse expandirse, al expandirse baja la temperatura. Entonces tenemos un gas expandido con muy baja temperatura. Ese es el que metemos en un serpentín que está oculto dentro del propio refrigerador, y lo que hace ese gas es, al ser un gas además, tiene una capacidad muy rápida de absorción de ese serpentín se supone que está alrededor de la parte interior, ¿no? Exacto. Se cubrirá lo que es cuando abres el frigorífico, te encuentras el espacio, pues se supone que ahí está rodeado de... sí, corre por dentro por distintas zonas. Y la parte del congelador será porque ahí hay más serpentín todavía, ¿no? Generalmente, si es un congelador y no tiene dos motores, porque a veces lo hay con dos motores, si es una nevera de esas que tiene dos puertecitas, una arriba y otra abajo, y no está separada, si está separado son dos circuitos diferentes, los cuales pues regulas, lo que haces a través de la temperatura, regulas el tiempo de funcionamiento del compresor, que no la temperatura. Digamos que comprima más o comprima menos, ¿no? Durante más tiempo. Exacto. El disparador lo que hace de la temperatura no controla la temperatura dentro, y lo que hace es parar el compresor antes. No digamos que va el compresor más despacio para que sea, sino que simplemente es arranca y para con distinta frecuencia. Tiene un disparador de temperatura máxima y mínima, y cuando pasa por debajo del mínimo arranca el compresor y comienza a obligar al fluido nuevamente a entrar en el circuito, añade energía al O sea que todo el proceso se basa en coger un gas, sí, comprimirlo hasta volverlo líquido. Lo comprimes primero y sigue siendo gas. Lo que pasa es que tiene una alta temperatura. Bueno, sin llegar a ser líquido. Exacto. Luego le pasa por el serpentín que se enfría. Porque el calor lo radia a través es un líquido con una cierta energía, pero con bastante menos energía que obviamente la salida del compresor. Vale, luego después de pasar el serpentín, ¿va a dónde? A una válvula que más que de estrangulamiento es de expansión, en lo cual lo que hace es, al expandirse, se enfría y se convierte en gas. Y pasa por dentro del frigorífico. Digamos que disminuye la presión al pasar por esa estrangulación. Y lo que hace justamente es eso. Entonces, el tramo en el que pasa por dentro de la nevera, lo que hace es absorber calor de los alimentos que están dentro. Vale, o sea que coge el calor que hay dentro y... Exacto. Y entonces sale, digamos que hace un poco de intercambio de calor y equilibra su temperatura más o menos con los alimentos que hay dentro. Y a la salida entra el compresor nuevamente, aire, aunque sigue siendo gas, pero es frío. Sí. Y el compresor es el que le vuelve a dar la energía. Hablamos de aire acondicionado y estamos hablando del mismo proceso, nada más que el interior que tiene que enfriar en la casa. Exactamente, ¿no? Lo único más o menos es el mismo funcionamiento. Lo único que tenemos normalmente es lo que es el equipo en el exterior de la casa, normalmente para el tema de que refrigere con más rendimiento y no lo tengamos dentro de casa porque estaríamos viciando el ambiente, quiere decir que utilizaríamos el mismo ambiente. Ten en cuenta que son cámaras... Bueno, en el coche de hecho se puede elegir si el aire quieres tomarlo de afuera, hacer un circuito cerrado. Exacto, sí. Eso en las casas normalmente los aire acondicionados no suele estar, pero los coches sí. Sí, generalmente el problema que tiene el coche si le das al reutilizar es que el que no tienes control de la humedad. Entonces la humedad empieza a aumentar en el coche. Si recirculas el mismo aire. Si lo coge de fuera, coge aire de la temperatura exterior. Lo que pasa es que es más eficaz si coge de adentro, ¿no? Que va pero se vicia el aire. Se vicia, exactamente. Bueno, pero tiene unos filtros. Si estás en un túnel, lo malo es, en un túnel generalmente es donde se utiliza para que no entre aire de fuera por el tema de los humos de los motores y tal. Sino generalmente es mejor coger siempre aire fresco. Por el tema, sobre todo por el control de humedad, que ahí sí que no lo puedes controlar. Ajá. O sea que si no tienes aire acondicionado en casa, con abrir la nevera es suficiente. Alguna vez alguien me comentó que muchas neveras y abrirlas poner un ventilador.
Puedes poner un ventilador a la puerta de la nevera, abre la nevera Y una manta. y luego por encima. olerá la casa todo lo que tenga en la nevera, pero bueno. Lo que pasa es que la eficiencia abriendo la nevera es muy mala porque como no tiene aire forzado. Entonces el gas circula una y otra vez, se comprime, se descomprime, se vuelve a Exacto, es comprimir. el y siempre es el continuamente. mismo gas. Siempre es el mismo gas. Pero se deteriora, se pierde la eficacia o la cantidad. Si tiene una fuga, sí. Si Andy, no- eso que le has preguntado tú, con lo que tú has dicho, la pregunta de Andy es si ese gas de alguna forma hay que cambiarlo porque se estropea. Si hay que cambiarlo reponerlo. porque se escape, ¿no? Si hubiera una fuga, sí, habría que Vale, rellenar el pero circuito. yo te iba a preguntar hablando de gas. ¿Qué gas son los que se utilizan y por qué? Son unos gases que tienen, como te comentaba, la capacidad primero, son derivados de gases orgánicos, Sí. en los cuales lo que se utiliza, se añaden aditivos para que primero cambien de fase justamente a la temperatura que tú quieres, y segundo, Sí, para que la presión o la descompresión sea... justamente, y tenga mucha capacidad de absorción calorífica, sí. Al principio se utilizaba uno que se denominaba R12 y luego R22. Sí, que pero- eso me suena del coche. El R12. No el R12, no, el R22. El R12 no llevaba aire acondicionado, llevaba ventanillas manuales. Efectivamente, de Que manual. es aire forzado. Exacto. Sin embargo, los aire acondicionados de los coches pierden los gases porque hay que rellenarlo de vez en Sí, cuando sí, sin tener sí. necesidad de que hubiera un escape. Yo creo que porque siempre No, habrá algún pequeño No, cambio. yo creo que- Algunos no. Vamos, ¿Será yo- porque se dilatan ciertas piezas? Antiguamente era habitual llevar y decir, Sí. es que hay que Sí, rellenarle ¿verdad? de nuevo el gas. Recargar el circuito, sí, 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 sí. sí. Luego se... Y los aparatos de aire acondicionado también. Con Sí, el ¿no? paso de los años, al final hay que meterle gas. Yo creo que porque será que algo tendrá de pérdida. Hay un coche Joder, que si es que lo están mareando al gas todo el día, es normal, ¿no? No es más que sí. ¿Cómo lo En va a una, perder? en una nevera, la verdad es que, salvo que haya pérdidas, no se cambia nunca el gas. Es un gas que está ahí en a una menos cámara que te dé, estanca porque y no- tener una nevera antigua, quieras quitarle el hielo del congelador, utilices un cuchillo y la apuñales. Exacto, sí. Que Pero eso no se hace, hombre. Pues eso, apuñaladas han Eso muerto es un montón de peligroso. neveras, ¿verdad? Hombre, el problema del gas, sobre todo de cualquiera de ellos, es que el R12 y el R22, que eran los primeros que se utilizaban en los años 70, tenían compuestos que luego se demostró que eran tóxicos y cancerígenos, no sé qué. Y al final luego se pasó al R, creo que se denomina 232C, si no me equivoco, que ya A eran saber. Menos derivaciones de que R, parece ser es que no que tenía menos malo, componentes Fue tóxicos, Muy efectivamente. parecido al RS232. Ese- Pues Exacto. serie de los ordenadores. Bueno, siempre por el mismo sitio. Claro, claro. O al R2P2. Vale, ya lo hemos comprendido. Ahora entra en escena el botijo. Exacto, porque el botijo, a ver, dicen más fácil que el mecanismo de un botijo. Sí. Sí. Pero realmente yo he visto una fórmula de matemáticas, se la ha mostrado a Andy antes cuando estábamos tomando café. ¿A que Doy sí? fe, doy fe. Y es larga, ¿eh? Y Sí, no sí. me sonaba mucho. ¿Verdad? Bueno, no, yo no voy a discernir sobre la ecuación. He visto dos ecuaciones diferenciales ahí que me han asustado un poquito. Sí, sí. No, pero si luego lees los conceptos, son fáciles. Es decir, Sí, la, sí. la fórmula es muy fea, muy larga. Pero si miras los conceptos que se aplican, pues ha sido de una universidad de aquí española la que ha hecho el cálculo, evidentemente española, porque ya hablando de botijos, es algo tradicional en España, en Andalucía, creo que también en Aragón, en algunos sitios de España, no en todos. Y fuera de España, pues yo creo que, por ejemplo, en Latinoamérica, hay hago mucha referencia a ello, Andy, y tú sobre todo, porque no estás en el programa, porque es muchísimas las personas de Latinoamérica que nos oyen tanto en directo, ahora mismo, como luego cuando subimos los vídeos a YouTube. ¿Y usan claro, el hace un botijo? botijo, ¿y eso qué es? ¿O le dan otro nombre o no lo usan? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo he consultado antes de venir a Bien, cierta periodo, pero ¿cómo lo llamaban? Y creo que lo llamaban tinaja. Y búcaro. Sí. La tinaja es O otra algo así, cosa, ¿no? búcaro Sí, o bújaro. Tiene una boca más grande la tinaja. Sí. Tiene varios nombres. Por lo menos la de aquí. Bueno, contemos el Bueno, botijo. ¿Cómo era la canción aquella cómo que se dice botijo en quiero, inglés? Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados en el hueco oscuro y fresco de una vasija de barro, ¿no? Era así, no me parece. Algo así. Se ha puesto romántico. Vasija de barro. ¿Cómo se dice botijo en le ha inglés? dado. ¿Lo sabe o no? ¿Vasija en inglés? Mira, Pero en España. aquí, según la definición de Wikipedia, un botijo o búcaro en Andalucía. Búcaro, eso sí que no lo había oído yo. Los botijos sí. Los vígaros, sí. Sí, pero eso no tiene que ver. Dice un recipiente de barro cocido, poroso, diseñado para beber y conservar fresca el agua. Atentos a esto último, conservar fresca. Bueno, en alfarería se define como un cuerpo, una vasija, cuerpo esferoide, un asa en su parte superior y con dos más orificios. Uno se llama pitorro. Aquí. El famoso pitorro. Claro. Eso no lo pone aquí, pero lo digo yo. Que El no, pitorro de un no es botijo. bueno chupar del pitorro porque Luego llega otro y bebe. y llega no- otro bebé y es chungo. Y Vale. todo el mundo del mismo pitorro no puede ser. No, Hay- es un no está arte bonito, no beberlo. está Hay otras regiones donde tienen la bota que eso ya Yo es que con vino, normalmente es más cuando conveniente. bebo me alejo el pitorro. Yo bebo el chorro, ¿sabes? Pues a ver si te equivocas y bebe por el otro lado y te cae todo encima. Exacto. Bueno, pues hay que explicar que es una especie de vasija, realmente de barro, que se llena de agua, se deja colgadita, porque normalmente lo cuelgan de una especie de barrita o lo ponen en una mesa. El caso es que le dé un poquito de aire. Y nos encontramos, David, con que el agua, que en un principio estaba a temperatura ambiente, Sí, se enfría. ¿cuánto?
Pues se puede conseguir en las mejores condiciones atmosféricas adecuadas a ese enfriamiento unos 10 grados. O sea, 10 grados solitos, sin ningún mecanismo, sin ninguna parte electrónica ya. En unas horas, pero sí, se consigue. Bueno, pues cuenta cómo pasa eso. Sí, a ver. Bueno, primero el botijo, para que se imaginen quien no lo haya visto, por eso comentas tú el tema de Dos Sudamérica. orificios de un pitorro. Exacto. Un orificio es más grande por donde se introduce el fluido y el otro es un pitorrito que es por donde se bebe. Más o menos así, ¿vale? Para que en forma hemisférica con una base plana para que no se vuelva. Vale, para que tengamos imaginación, tiene una especie de asa arriba. Imaginen, es parecido a una hucha. Exacto. Nada más que tiene un asita arriba. Por un lado tiene una entrada de agua, que es un pitorro, es un agujero para llenar. Y por otro tiene un pitorro que se parece a lo que ustedes están pensando. Pero los dos agujeros no forman parte del mecanismo. Simplemente uno facilita el llenado y otro nada facilita más. el vaciado, simplemente. Es que si estuviera tapado tampoco sale el agua. No se podría sacar. Para ir técnicamente correctos, todo el botijo de por sí es un orificio de salida. Ahí es una de las partes que es importante Eso en no el lo mecanismo de Yo tampoco. funcionamiento. Bueno, dejémoslo que nos cuente lo del botijo. Bien. Ya Momento. que está explicado de qué va el invento. El principio fundamental del funcionamiento del botijo es que. Estoy viendo el vídeo. un poco pasmado. Nada, ya sé. De aquí Dice, voy a traer un vídeo que se llama en YouTube ¿Cómo funciona un botijo? me están mirando los tres con cara de escepticismo diciendo a ver cómo sales de esta. Venga, pero a ver. saldremos. Tú querías explicar cómo funciona un botijo. El funcionamiento de un botijo es que es un poco, a ver cómo comentar. Cuando el agua se evapora, lo que hace es enfriar el líquido del que abandona. Es decir, cuando tenemos una cacerola con agua hirviendo, el agua se mantiene a 100 grados, mientras que lo que evapora mantiene que esa temperatura sea de 100 grados. Quiere decir que lo que se evapora es el calor de exceso que tiene un fluido y que mantiene que el resto esté a una cierta temperatura. Vale. En este caso lo que hace es un poco diferente. Es en un ambiente que generalmente en España, en esas zonas donde hay un botijo, tienen muy poca humedad y bastante calor, temperatura, lo que hace es que la capa superior del agua, hay ciertas partículas que lo que hacen es, al estar todo cerrado, digamos que no se calienta con el aire de fuera, ¿vale? Está aislado. Hay que decir que al botijo cerámico. no hace falta ponerle un tapón ni nada, ¿eh? Nada, exacto, sí. Al estar, primero, creado por cerámica, por un tema de argamasa o cerámica, tiene las dos ventajas. Primero, que es poroso y segundo, que aísla de fuera. Con lo cual, el líquido dentro no se calienta, puesto que está aislado por un producto cerámico que es refractario, es decir, no entra el calor hacia adentro. Pero al tener poros, lo que hace es que el agua es capaz de salir por cualquiera de los poros de un botijo. Suda, ¿no? Eso se llama sudar, ¿no? Y es capaz de salir cuando está en fase gaseosa. Por condensación. Exacto. Todo lo que hace es un poco parecido a sudar. Es decir, lo que hace es, se genera, por la parte superior, hay algunas partículas que consiguen dar el salto a convertirse Por en eso gas. normalmente los botijos están húmedos por fuera. Sí, exacto. Claro, Exacto, sí, por eso exacto. todo ello. Por eso comentaba antes que todo el propio botijo entero es un orificio de salida, puesto que todo por él Ahora hemos entendido, sudando. exacto. Millones de poros. Exacto, hacen todo que ello salgan. son. Qué bonito, entonces tío, lo que qué hace es bonito, qué Como, a la como vez- la fecundación. De No, los son espermatozoides. Mira, no vayamos a empezar otra vez. Átomos con espacios entre ellos, ¿no? El otro día leí una cosa que no sé si sabéis, que es que si consiguiéramos quitar el espacio entre todos los átomos, Claro. la humanidad entera, los átomos de la humanidad entera tendrían el tamaño de un terrón de azúcar. Madre mía. Qué bonito, tío. O sea, No somos nada, Para que ¿eh? vean lo pequeñitos que somos nada, pero compactados. no somos Y, nada. o sea, eso de que se apretaron unos en ascensor, no lo suficiente. Tiene que ocupar la humanidad entera, ocupa un terrón de azúcar. Esto del botijo, entonces, es la misma teoría por la cual en el desierto los nativos de allí van súper abrigados. Porque hace calor, ellos producen el efecto del sudor. Sí, Como el sí. sudor enfría luego, mantienen una temperatura y por eso van tan abrigados. Y están fresquitos por dentro. Sí. Qué guarrería. De hecho, Hombre, además, lo de dudo. hecho, el otro día leí yo que yo desconocía siempre, y a ver, yo admito mi ignorancia, descubrí el otro día que las cantimploras por fuera tienen una lona Claro. y resulta que tienes que tenerla mojada para mantener el frío dentro. Yo nunca la mojaba y decía, coño, que me ensucio. No me y resulta digas. que hay que tenerla mojada. Bueno, Tantos años de scout para para esto, nada, tío. para Increíble, nada. tío. Pues acabo de descubrirlo ahora. Pero bueno. Bueno, concluyamos con el botijo. Concluyamos. El caso es que en un ambiente de alta temperatura y muy baja humedad, lo que hace es, desde el ambiente exterior, lo que hace es facilitar digamos que el pequeño vaporcillo que hay generado dentro del botijo, pues traspase la pared y sea, digamos, absorbido por de fuera. Entonces, lo que hace es, con el tiempo, lo que hace es, cada vez tiene menos energía el fluido que está dentro, puesto que las partículas que abandonan son en forma de gas, Sí. y lo que hace es, lógicamente, va bajando el nivel, porque va bajando poco a poco, pero conforme baja el nivel, ese líquido que queda restante cada vez tiene menos energía y baja de temperatura, hasta que más o menos se estabiliza. Estoy loco por subir el vídeo de internet y poner Si cómo lo pone funciona el un botijo al sol, no ocurre eso, ¿no? ¿O sí? Se calienta. El problema no se Entonces, calentará ahí habrá demasiado, un equilibrio. se calentará menos. Es decir, las mejores. Y por ejemplo, en condiciones de humedad muy alta, por ejemplo, enfriaría peor.
puesto que tiene menos facilidad. Para lo mejor es alta temperatura y humedad. O sea, que lo que tienen las máquinas de la oficina debajo del cuenco este ahí en medio es un botijo. Cuando tú le das. Solo una anécdota que es gracioso, que es que la gente que pinta los botijos de coloritos por fuera, eso, como Está fastidiando decía el los otro, botijos, sirve como un gran pisepapeles, pero Como el luego frío. no tiene efecto.